Bienvenidos al mejor canal de historias paranormales. Seré su guía en este intrigante viaje. ¿Listos para sumergirse en lo inexplicable? Comencemos con nuestra historia de hoy. La primera historia de hoy: el experimento fallido en Buenos Aires. Nunca pensé que mi carrera como psiquiatra me llevaría a enfrentar lo inimaginable. Todo comenzó hace 6 meses en Buenos Aires, cuando inicié un proyecto revolucionario para tratar la esquizofrenia. Estaba convencido de que mi nuevo método cambiaría la vida de millones de personas. Qué equivocado estaba. Me llamo Carlos Mendoza. Tengo 45 años y hasta hace poco era respetado en mi campo. Ahora, mientras escribo esto escondido en un cuarto de hotel barato, sé que nadie me creerá. Pero necesito contar lo que pasó, aunque sea solo para mantener mi cordura. El experimento parecía prometedor al principio. Habíamos reunido a 10 pacientes con esquizofrenia resistente a los tratamientos convencionales. La idea era usar una combinación de terapia, medicamentos nuevos y estimulación cerebral no invasiva. Los primeros resultados fueron asombrosos. Los pacientes mostraban mejoras significativas en solo semanas. Pero todo cambió la noche del 13 de agosto. Estaba haciendo mi ronda nocturna cuando escuché gritos que venían de la habitación de Lucía, una de nuestras pacientes. Entré corriendo, pensando que estaba teniendo una crisis. Lo que vi me dejó helado. Lucía estaba sentada en la cama, con los ojos en blanco, hablando en una lengua que nunca había escuchado. Su voz sonaba diferente, más grave y áspera. Las palabras que salían de su boca no parecían humanas. Me acerqué con cautela, tratando de calmarla. De repente giró su cabeza hacia mí y habló en español perfecto. Carlos Mendoza, nacido el 3 de mayo de 1979 en Rosario. Tu madre murió cuando tenías 12 años. Guardas su anillo en el cajón de tu escritorio y lo miras cada noche antes de dormir. Me quedé paralizado. Nadie en el hospital sabía esos detalles de mi vida. Nadie. Lucía siguió hablando, revelando secretos que solo yo conocía. Cosas de mi infancia, miedos que nunca había compartido, hasta el nombre del perro que tuve cuando era niño. Con cada palabra sentía que el aire se volvía más pesado, como si una presencia invisible llenara la habitación. De pronto, Lucía comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudía violentamente mientras gritaba en esa lengua extraña. Llamé a las enfermeras y logramos estabilizarla, pero algo había cambiado. Cuando finalmente se calmó, sus ojos ya no eran los mismos. Había algo ahí, algo que no era Lucía. Esa noche no pude dormir. Repasaba una y otra vez lo que había pasado, buscando una explicación lógica. Pero en el fondo, sabía que habíamos cruzado un límite que no debíamos. Los días siguientes fueron un descenso al caos. Otros pacientes empezaron a mostrar comportamientos similares. Hablaban en lenguas desconocidas, revelaban información imposible de saber, describían lugares que nunca habían visitado con una precisión aterradora. El personal comenzó a asustarse. Algunos renunciaron, diciendo que sentían presencias malignas en el hospital. Yo intentaba mantener la calma, buscar explicaciones científicas, pero cada día era más difícil negar lo evidente. Una noche, mientras revisaba los datos del experimento, noté algo extraño. Durante las sesiones de estimulación cerebral, había picos de actividad que no coincidían con ningún patrón conocido. Era como si estuviéramos abriendo canales en el cerebro que nunca antes se habían activado. Decidí hacer una prueba. Usé el equipo de estimulación en mí mismo, configurándolo con los mismos parámetros que usábamos en los pacientes. Lo que experimenté cambiará para siempre mi visión del mundo. Al principio solo sentí un leve hormigueo. Luego, de repente, fue como si mi mente se expandiera. Vi imágenes de lugares que no existían en nuestro mundo, criaturas imposibles de describir con palabras humanas, y voces, cientos de voces susurrando en mis oídos. Entendí entonces lo que habíamos hecho. Nuestro experimento no estaba curando la esquizofrenia, estaba abriendo puertas a otras dimensiones que deberían permanecer cerradas. Intenté detener el proyecto, pero era demasiado tarde. Los pacientes ya no eran ellos mismos. Se habían convertido en recipientes para algo más, algo antiguo y maligno.
Una noche encontré a Lucía en el pasillo. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente la pared. Cuando me acerqué, giró lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos eran completamente negros. «Gracias, doctor», dijo con una voz que helaba la sangre. «Gracias por abrirnos el camino. Ahora podemos entrar». En ese momento, las luces del hospital comenzaron a parpadear. Escuché gritos que venían de todas las habitaciones. El aire se volvió frío y denso. Y entonces los vi. Sombras que se despegaban de las paredes, tomando formas imposibles. Corrí como nunca antes en mi vida. Salí del hospital y no miré atrás. Desde entonces estoy huyendo. Sé que me buscan. Los siento en las sombras, esperando el momento para atacar. He intentado contactar a las autoridades, pero nadie me cree. Dicen que el hospital está funcionando normalmente, que todos los pacientes están bien. Pero yo sé la verdad. Sé que esas cosas siguen ahí, usando los cuerpos de mis pacientes, planeando algo terrible. Cada noche tengo pesadillas. Veo mundos oscuros y criaturas que desafían toda lógica. Y siempre escucho esa voz, la voz de Lucía, agradeciéndome por abrir la puerta. No sé cuánto tiempo más podré esconderme. Siento que se acercan. Si estás leyendo esto, por favor, ten cuidado. No juegues con fuerzas que no entiendes. Hay cosas en este universo que deberían permanecer ocultas. Y si alguna vez vas a Buenos Aires y ves un hospital psiquiátrico en el barrio de Palermo, aléjate. No entres por nada del mundo, porque lo que hay adentro ya no es humano y está esperando para expandirse. Esta es mi confesión y mi advertencia. Que Dios nos proteja de lo que hemos desatado. Seguimos con nuestro siguiente relato, el paciente de la habitación 23. Nunca creí en fantasmas ni en nada sobrenatural. Como psiquiatra, siempre he buscado explicaciones racionales para todo. Pero lo que viví en el Hospital General de la Ciudad de México cambió por completo mi forma de ver el mundo. Todo comenzó hace unos meses. Era un martes por la noche y estaba terminando mi turno cuando me avisaron que había llegado un paciente nuevo. Lo asignaron a la habitación 23, al final del pasillo del tercer piso. Recuerdo que me pareció extraño que lo internaran tan tarde, pero no le di mayor importancia. Al día siguiente fui a revisar al nuevo paciente. La enfermera me dijo que se llamaba Miguel Ángel Sánchez y que lo habían ingresado por un episodio psicótico. Cuando entré a la habitación, noté que estaba vacía. Pensé que tal vez lo habían cambiado de cuarto, así que fui a preguntarle a la jefa de enfermeras. Ella revisó los registros y me aseguró que el paciente seguía asignado a la 23. Qué raro, pensé. Volví a la habitación y esta vez encontré a un hombre sentado en la cama. Era delgado, de unos 40 años, con el cabello canoso y una mirada perdida. Me presenté y comencé a hacerle preguntas de rutina, pero él no respondía. Solo me miraba fijamente con sus ojos oscuros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no andaba bien. Esa noche me quedé hasta tarde revisando expedientes. El pasillo estaba en silencio cuando de pronto escuché un ruido que venía de la habitación 23. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me asomé, pero no vi a nadie. El paciente dormía profundamente. Los días siguientes fueron igual de extraños. A veces entraba a la habitación y el señor Sánchez no estaba. Otras veces lo encontraba sentado en la misma posición, sin moverse, solo observándome. Nunca logré que hablara. Los enfermeros me decían que tampoco comía ni dormía. Una semana después, empecé a notar cosas más perturbadoras. Sombras que se movían por el pasillo cuando no había nadie. Susurros que parecían venir de las paredes. Y siempre esa sensación de que alguien me observaba. Mis compañeros comenzaron a evitar el tercer piso. Decían que se sentía un ambiente pesado, como si el aire fuera más denso. Yo intentaba mantener la calma y buscar explicaciones lógicas. Tal vez era el estrés del trabajo, o quizás había algún problema con la ventilación del edificio. Pero una noche todo cambió. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando vi una figura oscura al final del pasillo, justo frente a la habitación 23. Por un momento pensé que era el señor Sánchez, pero mientras me acercaba noté que la silueta era borrosa, como si estuviera hecha de humo. De repente desapareció,
como si se hubiera desvanecido en el aire. Entré corriendo a la habitación. El paciente no estaba. Revisé el baño, debajo de la cama, en el armario. Nada. Salí al pasillo gritando su nombre. Nadie respondió. Bajé a la recepción para reportar la desaparición del paciente. La enfermera en turno me miró confundida cuando le di el nombre. «Doctor, debe haber un error», me dijo. «No tenemos ningún paciente registrado con ese nombre». Le pedí que revisara de nuevo. Insistí en que había estado tratando a Miguel Ángel Sánchez durante una semana. Ella negó con la cabeza y me mostró los registros en la computadora. No había nada. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Me estaba volviendo loco? Subí de nuevo al tercer piso y entré a la habitación 23. Estaba exactamente como la había visto el primer día, vacía y fría. No pude dormir esa noche. Al día siguiente decidí investigar más a fondo. Busqué en los archivos antiguos del hospital alguna información sobre Miguel Ángel Sánchez. Después de horas revisando expedientes polvorientos, encontré algo que me heló la sangre. Había un registro de un paciente con ese nombre que estuvo internado en la habitación 23 hace 30 años. Según el expediente, Miguel Ángel Sánchez había sido ingresado por un trastorno psicótico severo. El reporte indicaba que era extremadamente violento y que había atacado a varios miembros del personal. Con manos temblorosas, seguí leyendo. La última anotación en el expediente decía que el paciente había muerto en circunstancias misteriosas. Lo habían encontrado en su habitación con marcas de estrangulamiento en el cuello. Nunca se resolvió el caso. Sentí que el aire se volvía pesado a mi alrededor. ¿Cómo era posible? ¿Había estado tratando al fantasma de un hombre muerto hace 3 décadas? Los días siguientes fueron una pesadilla. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Veía al señor Sánchez en los pasillos, siempre de lejos, siempre desapareciendo cuando intentaba acercarme. Los ruidos en la habitación 23 no cesaban. Golpes, rasguños, gritos ahogados. Mis colegas notaron que algo andaba mal conmigo. Me veían pálido, ojeroso, siempre mirando por encima del hombro. Intenté explicarles lo que estaba pasando, pero nadie me creyó. Pensaron que el estrés me estaba afectando. Una noche, no pude más. Decidí enfrentar lo que fuera que estuviera en la habitación 23. Entré y cerré la puerta tras de mí. Al principio no pasó nada. Luego sentí que la temperatura bajaba drásticamente. Un viento helado me rodeó y escuché una voz rasposa que susurraba: «Ayúdame, ayúdame a descansar». Vi la figura del señor Sánchez materializarse frente a mí. Sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora mostraban un dolor y una ira infinitos. Extendió una mano hacia mí y sentí que me faltaba el aire. No sé cómo, pero logré salir corriendo de la habitación. Bajé las escaleras tropezando y salí del hospital. Esa fue la última vez que pisé el tercer piso. Renuncié al día siguiente. Mis colegas pensaron que había tenido un colapso nervioso. Tal vez tengan razón. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Han pasado meses desde entonces. Ya no trabajo como psiquiatra. No puedo. Cada vez que cierro los ojos veo el rostro del señor Sánchez. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho esos susurros pidiendo ayuda. No sé si algún día podré olvidar lo que pasó en el Hospital General. Lo único que sé es que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar y que algunas almas nunca encuentran la paz. Si alguna vez van a la Ciudad de México y pasan cerca del hospital, les ruego que tengan cuidado. Y si escuchan pasos arrastrándose en un pasillo vacío, no volteen. Corran, corran y no miren atrás. Nuestra última historia de hoy: la enfermera fantasma de Bogotá. Me llamo Ana María Gutiérrez y trabajo como enfermera en el Hospital Psiquiátrico San Rafael de Bogotá desde hace 5 años. Siempre he sido escéptica con las historias de fantasmas y aparecidos, pero lo que viví en ese lugar cambió por completo mi forma de ver el mundo. Todo comenzó una noche de julio, durante mi turno de madrugada. El hospital estaba en silencio, como siempre a esas horas. Solo se escuchaba el suave ronquido de algunos pacientes y el zumbido de las luces fluorescentes. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché a 2 de mis compañeras susurrando en la sala de descanso.
Me acerqué sin hacer ruido, curiosa por saber de qué hablaban con tanto misterio. «Te digo que la vi anoche», decía Marcela, la enfermera más antigua del hospital. Estaba al final del pasillo del ala este, con su uniforme blanco y esa cofia antigua que usaban antes. «Ay, no me digas esas cosas», respondió Caro, la otra enfermera. «Ya sabes que me da miedo esa historia de la enfermera fantasma». Me quedé helada. Había escuchado rumores sobre un supuesto fantasma que rondaba el hospital, pero siempre los había tomado como cuentos para asustar a las novatas. Entré a la sala y les pregunté de qué hablaban. Marcela me miró fijamente y comenzó a contar. Hace muchos años trabajaba aquí una enfermera llamada Isabel Moreno. Era muy dedicada y los pacientes la adoraban. Pero una noche desapareció misteriosamente. La buscaron por todo el hospital y sus alrededores, pero nunca la encontraron. Desde entonces, dicen que su espíritu ronda los pasillos, especialmente en el ala este, que ahora está cerrada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me convencí a mí misma de que era solo una leyenda urbana. Les dije que no creyeran en esas tonterías y seguí con mi ronda. Pasaron los días y casi había olvidado esa conversación. Pero una noche, mientras caminaba por el pasillo principal, vi algo que me dejó sin aliento. Al final del corredor, junto a la puerta que daba al ala este, había una mujer de espaldas. Llevaba un uniforme de enfermera, pero no era el que usamos actualmente. Era blanco, largo hasta los tobillos, y en su cabeza llevaba una cofia que no se usa desde hace décadas. Por un momento pensé que era una broma de alguna compañera, pero cuando la mujer se giró lentamente hacia mí, sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos parecían pozos oscuros y sin fondo. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. La mujer me miró fijamente y luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y atravesó la puerta del ala este. Sí, atravesó. No la abrió, simplemente pasó a través de ella como si fuera aire. Cuando por fin pude reaccionar, corrí hacia la puerta. Estaba cerrada con llave, como siempre. Con manos temblorosas, usé mi llave maestra para abrirla. Sabía que no debía entrar allí sola, que esa área estaba clausurada por reformas, pero algo me empujaba a seguir. El ala este estaba oscura y llena de polvo. Las habitaciones estaban vacías, con camillas oxidadas y equipos médicos antiguos cubiertos por sábanas. Avancé lentamente, iluminando el camino con la linterna de mi celular. El silencio era abrumador. De repente, escuché un susurro que venía del fondo del pasillo. Era como si alguien estuviera llamándome. Seguí el sonido hasta llegar a una puerta que nunca había visto antes. Estaba oculta detrás de un viejo armario. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, empujé el armario y abrí la puerta. Lo que encontré dentro me heló la sangre. Era una habitación pequeña, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas y recortes de periódico amarillentos. En el centro había una mesa con un diario viejo y varios objetos personales. Un reloj de bolsillo, un anillo, un rosario. Me acerqué temblando y comencé a leer el diario. Era de Isabel Moreno, la enfermera desaparecida. Las primeras páginas hablaban de su trabajo en el hospital, de lo mucho que amaba ayudar a los pacientes. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Isabel escribía sobre cosas terribles que estaban pasando en el hospital. Pacientes que desaparecían sin explicación, experimentos crueles, médicos que abusaban de su poder. Ella había descubierto todo y estaba decidida a denunciarlo. La última entrada del diario me dejó sin aliento. Sé que vienen por mí. He escondido las pruebas donde nadie las encontrará. Si algo me pasa, busquen en el lugar donde los ángeles lloran. Levanté la vista de las páginas y casi grito de terror. Frente a mí estaba Isabel, la enfermera fantasma. Su rostro ya no parecía amenazante, sino triste y suplicante. Levantó su mano y señaló hacia una esquina de la habitación. Con piernas temblorosas me acerqué. Había una estatua pequeña de un ángel, cubierta de polvo. La moví y detrás encontré un compartimento secreto.
Dentro había una carpeta llena de documentos, fotografías y lo que parecían ser informes médicos. Cuando volví a mirar, Isabel había desaparecido. Pero sentí su presencia, como si me urgiera a actuar. Pasé el resto de la noche revisando los documentos. Lo que descubrí me dejó horrorizada. Durante años, algunos médicos del hospital habían estado realizando experimentos ilegales con los pacientes. Isabel lo había descubierto y la habían silenciado. Los siguientes días fueron una vorágine. Entregué las pruebas a las autoridades y se abrió una investigación. Salió a la luz una red de corrupción y crímenes que se remontaba décadas atrás. Varios médicos y administrativos fueron arrestados. Durante la investigación, encontraron los restos de Isabel en un antiguo pozo en los terrenos del hospital. Por fin, después de tantos años, pudo descansar en paz. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver el fantasma de la enfermera en los pasillos del San Rafael. Pero a veces, cuando hago mi ronda nocturna, siento una presencia cálida y protectora. Y sé que es Isabel, vigilando que nada malo vuelva a pasar en su hospital. Esta experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, que a veces los muertos tienen asuntos pendientes y necesitan nuestra ayuda para resolverlos. Ya no me río de las historias de fantasmas. Ahora sé que algunas son más reales de lo que podríamos imaginar. Si alguna vez visitan el Hospital San Rafael en Bogotá, presten atención. Tal vez no vean a Isabel, pero podrían sentir su presencia. Y si lo hacen, no tengan miedo. Ella solo quiere que la verdad salga a la luz y que se haga justicia. Esta es mi historia, tan cierta como que estoy aquí sentada escribiéndola. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo, por mi parte, ya no dudo de que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que puede explicar nuestra filosofía. Estimados pasajeros del miedo, nuestro recorrido por hoy ha finalizado. Espero que hayan disfrutado el trayecto y recuerden darle al botoncito mágico de like si no quieren que algún ente maligno arañe su cama esta noche. Y ojo, suscríbanse para acompañarme en más paseos al límite del terror. ¡Hasta la vista!